Hola, ¿qué tal? Soy Raja Samadhi y vamos a estar continuando con el curso de Rishi Naya y vamos a estar comenzando con primero una meditación como hicimos en la clase pasada. Vamos a meditar un poquitito en la paz y el perdón y luego comenzaremos con esta clase. Así que simplemente respira, permítete ir a tu interior, permítete tomar conciencia de ti. Me permito inhalar, me permito exhalar. Me permito tomar conciencia de que este es un momento para mí y lo que tenga que hacer lo haré en otro momento. Estoy consciente de que estoy consciente. Respiro, habito, siento, observo. Eso es. Y nos permitimos conectar primero con la paz, Shanti. Me rindo, dejo de luchar, elijo la paz. Shanti. Elijo la paz y no la guerra. Shanti. Shanti. Y desde esa paz me voy a permitir entender lo que estoy viviendo. Anuya, perdón. Me voy a permitir entender. Me voy a permitir tomar en cuenta que no solamente la otra persona se equivoca, sino que yo también me equivoco a veces. Que simplemente nadie es perfecto, perfecta. Anuya. Anuya. Consciente. Y si una parte de ti dice, no, pero esto es imperdonable, pero esto no tiene perdón, respira, recuerda la paz, me rindo, dejo de luchar. Me permito aceptar lo que estoy viviendo, lo que estoy sintiendo. Me permito entenderlo. Anuya. Anuya, perdón. Consciente de ti. Sin prisa, sin apuro, permitiéndote contemplar la paz y el perdón. Shanti, Anuya. Shanti, Anuya. Shanti, Anuya. Consciente.
Shanti, Anusha. Eso es. Respira profundo y poco a poco ve regresando aquí. Eso es. Muy bien. Hicimos una pequeña meditación de la paz y el perdón para poder conectar con esas clases, para poder conectar con la clase de la paz que vimos hace 2 meses más o menos y para conectar con la clase del perdón que vimos el mes pasado. Entonces, vamos a hablar un poquitito sobre la compasión. Muchas veces se confunde la compasión con pena. Como cuando uno está mal y te dice no te autocompadezcas. Como cuando uno se empieza a ser una víctima, se empieza a tener pena por uno mismo. Y eso no es la compasión en sí. Hay un malentendido por ahí de que no, si te compadeces, si estás teniendo pena por ti, te estás autocompadeciendo y no te autocompadezcas, no tengas compasión por ti. Pero eso no es lo que verdaderamente es la compasión. Así que vamos a empezar a hablar sobre cuando le tenemos lástima a alguien. Cuando quizás vemos una persona que está en la calle, cuando una persona nos pide limosna o vemos un discapacitado y decimos pobrecito de él o de ella, mira cómo le falta una pierna, cómo no tiene trabajo. Y automáticamente en la mente seguimos la frase de pobrecito él o ella, que es discapacitado, y yo no. Respira, permítetelo sentir. Quizás uno diría, no, pero yo no soy así, ¿cómo voy a decir eso y que esto, que el otro? ¿Cómo voy a decir él sí, yo no? Pero es un instinto, es algo que tenemos en la mente que de forma automática lo hacemos. ¿Por qué? Porque simplemente nace de una comparación. Porque si no, simplemente dirías, bueno, esta persona está discapacitada o esta persona tiene una enfermedad terminal o lo que sea. Espero que le vaya bien y ya está. Pero cuando decimos, ay, pobrecito de él, ay, pobrecito, no tenés pareja, bueno, ya vas a conseguir, ¿no? Y empezamos con todo ese tipo de actitudes que no son sanas y que no terminamos ayudando de ninguna manera a la otra persona. La otra persona se empieza a sentir como tonto, como que no sirve para nada. Es una actitud que no ayuda en lo más mínimo. Entonces, piénsalo de la siguiente forma. ¿A ti te gusta cuando alguien te tiene lástima? Cuando haces el tonto y te señalan, ¡ja! ¡Qué tonto eres! No haces nada bien, qué inútil eres. ¿Te gusta cuando alguien te dice eso? O cuando te dicen, ¡ay, pobrecito! No tiene pareja, no tiene trabajo, ya vas a conseguir, solamente dale tiempo. ¿Te gusta cuando alguien te trata así? Respira, permítetelo sentir. ¿Cómo crees que se sentiría esa persona cuando tú le haces lo mismo? Porque la realidad es que como nosotros nos sentimos en esa situación, como nosotros nos sentimos cuando esa persona nos da lástima o nos dice, ay, pobrecito de ti, bla, 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 cuando te sientes así de mal es como la otra persona se siente igual de mal. Cuando tú le dices, ay, pobrecito él o ella que no tiene trabajo, pareja o lo que sea. Toda esa lástima nace de una comparación. Y tenemos que aprender a ver, ¿cómo se llama? Tenemos que empezar a dejar de ver a las demás personas como una víctima. Tenemos que dejar de ver al otro como una persona que no puede salir de su dolor, de su angustia, de su malestar, porque esa no es la realidad. Y acá es cuando entra un poco el tema de la compasión.
Nosotros vemos a un discapacitado, por decir el mismo ejemplo, o una persona que la está pasando mal económicamente, o una persona que está enferma, y ya creemos que no se puede valer por sí misma. Y no es el caso. A menos que la persona, voy a poner un ejemplo exagerado, a menos que a la persona le falten 2 brazos, 2 piernas, o no tenga forma alguna de poder darse su propio alimento, caminar y demás, hacemos de cuenta que la persona no se puede valer cuando tenemos esas actitudes. Esa actitud de pobrecito de él o de ella. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Lo que tenemos que aprender a hacer es cómo diferenciar la lástima de la compasión. De cómo tener esa compasión hacia los demás. Cuando veas una situación en la que una persona esté en la calle o te cuentan algo terrible y te quieren vender como esa idea de pobrecito yo, que soy una víctima y que no me sale nada bien, quiero que trates de fijarte cómo te sientes. Si te sientes mal por la otra persona, si estás sufriendo por lo que la otra persona está sufriendo, entonces estás teniendo lástima por esa persona y estás comprando su sufrimiento. No se trata tampoco de irse al otro extremo y que seas una persona fría y que disfrutes del dolor ajeno. No, por favor, no lleguemos a ese punto. Pero se trata de tener un estado neutral. Como cuando abres la heladera y qué sé yo, querías leche, no hay leche y entonces dice no hay leche. Bueno, agarro otra cosa, no pasa nada. Como cuando dices... quería ver este programa de televisión, no lo está, bueno, agarro otro programa. Tratar de tomarlo con más naturalidad. Tratar de simplemente decir, ok, esta persona me contó un problema, voy a escuchar a esta persona, voy a tenerla en cuenta, voy a ser un buen amigo, una buena amiga, un buen marido, un buen novio, una buena novia. Voy a escuchar a esta persona. No voy a comprar su sufrimiento y voy a estar ahí para esa persona. Eso es compasión cuando tenemos esa actitud y cuando simplemente decimos no, pobrecito de ti que no pudiste hacer esto, lo otro, pobrecito de aquel o de lo otro. O incluso cuando tenemos esa actitud de no, pero seguro que tu jefe es un gran hijo de la chingada, un HDP, porque ¿cómo te va a hacer eso? Cuando tenemos esa actitud de como de apoyarnos en el otro, por ejemplo, supongamos que viene una persona y te dice, no sabes lo que me pasó. Resulta que mi jefe me despidió, no me dio indemnización, me humilló frente a todos. Y entonces nosotros tomamos esa actitud de, no, pero qué HDP que es tu jefe, ¿cómo te va a hacer eso? Ojalá que le vaya mal y no, la verdad que es re injusto lo que te pasó y bla, bla, bla. Cuando hacemos esa actitud de que la persona que está sufriendo le empieza a tirar mierda a la otra persona y luego vos lo escuchás y empezás a tirarle mierda con tu amigo a esa persona, a ese jefe que despidió a tu amigo, lo que estamos haciendo es alimentarle ese victimismo y no ayudamos en nada con eso. Lo que estamos haciendo es empeorarlo, por así decirlo. Cuando lo más objetivo, lo más sano es decir, ok, te escucho, a pesar de que estés victimizándote, comprando el sufrimiento, a pesar de que estés tirándole mala onda al otro, para no decir tantas palabras, aunque le estés puteando al otro, que ya que estamos, vamos a decirlo, aunque estés puteándolo. Pero bueno, es una actitud que lo hacemos de forma natural. Es una actitud que tenemos que aprender a cambiar poco a poco. Entonces, no se trata de que, como decía recién, de que celebres el dolor de la otra persona, que estés disfrutando del dolor, no. Se trata de estar en un estado neutral. No me gusta lo que vivió en este caso mi amigo, no me gusta que lo haya despedido el jefe, pero no voy a estar sufriendo con él. Porque si dos personas sufren,
no disminuye el dolor, solamente son dos personas sufriendo. No es que si tengo uno de dolor y vienen dos personas sufriendo, va a ser mitad de dolor para mi amigo y mitad de dolor para mí. No, no funciona de esa forma. Entonces lo que tenemos que aprender es a escuchar de forma objetiva, a escuchar estando ahí, presente para la otra persona y siendo compasivo. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Nos lleva a lo que se llamaría salvar versus ayudar. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos una persona que nos cuenta un problema y entonces cuando esa persona nos cuenta un problema nosotros sufrimos y como estamos sufriendo por lo que vivió esa persona, queremos como salvarle. Es como ayudarle a esa persona, pero con la diferencia de que nosotros estamos sufriendo, estamos comprando ese sufrimiento, ese drama, ese victimismo, etcétera, etcétera. Entonces, salvar quiere decir cuando ayudamos a una persona para que deje de sufrir, pero nosotros también sufrimos, nosotros también queremos parar ese sufrimiento que hay en nosotros. Porque a veces pasa esa sensación de que, por ejemplo, pasa mucho con los padres, que un padre o una madre ve a su hijo está sufriendo y entonces el padre o la madre se pone mal, sufre. Y hasta que el hijo no resuelva su problema amoroso, su problema de trabajo o lo que sea, el padre o la madre no se queda tranquilo. Eso es salvar. Entonces, ¿cómo sería ayudar? Como habíamos mencionado justamente hace un ratito. Ayudar es cuando una persona viene, te cuenta un problema, y entonces cuando te cuenta ese problema estás en un sentimiento neutro, no te gusta lo que está viviendo esa persona, pero no compras ese sufrimiento, ese drama, ese victimismo, estás como en un estado neutro, de paz. Y luego ves si puedes hacer algo o si no puedes hacer algo. Porque si estás en un estado de paz y tratas aún así de ayudar a la otra persona y tratas de pensar soluciones sin parar y buscar una y otra, eso es salvar. Es como una forma más camuflada de querer salvar a otra persona. Simplemente dices, ok, esta persona me acabó de contar este problema. Tengo esta solución y tengo esta solución. Tengo solamente estas dos soluciones para vos. ¿Alguna de estas dos te sirve? Si te sirve, fantástico y maravilloso. Acabo de ayudar a esta persona. ¿No te sirve lo que te di? Lo siento, no te puedo ayudar. Ojalá que te vaya muy bien y que puedas encontrar esa solución. Con total simplicidad. Y no estar esperando, bueno, vamos a hacer esto, no, pero probemos esto, no, pero probemos lo otro y así y así. Porque si no caemos en el Salvador. En este caso estamos en el tercer paso de Rishinaya. Aprendimos que con el primer paso me rindo, dejo de luchar, dejo de pelear contra lo que sucedió, acepto lo que viví, me rindo, elijo la paz y no la guerra. Porque duele más el luchar que simplemente rendirse y vivir esa experiencia, eso que no te gustó. Segundo paso, me voy a permitir perdonar la situación que viví, me voy a permitir entender esa situación. Porque duele más no entenderla y lucharla como el primer paso que simplemente rendirme, entenderla y comprenderla. Y entonces cuando acá podemos aplicar la compasión, el simplemente ver la experiencia suceder, el simplemente decir, ok, me rindo, dejo de luchar, me voy a permitir entender. Y ahora que me permito entender, voy a ver la experiencia suceder. Voy a dejar que pase, no la voy a luchar, no la voy a pelear, la voy a entender. Y si puedo hacer algo, haré algo, pero desde la paz. Si puedo resolver ese problema de forma inmediata, lo haré, pero desde la paz, el perdón y la compasión. Y no desde la desesperación, del estrés, de querer salir de este problema, porque muchas veces pasa eso, muchas veces pasa que hasta que no resuelves ese problema, hasta que ese problema no está resuelto, es cuando tú no te puedes permitir tener un momento de paz. Y estás todo el día estresado, viendo qué hacer, intranquilo.
Y cuando se resuelve ese problema económico de pareja o de lo que sea, es cuando ahí recién dices, ok, me relajo. Entonces, con todo esto que les estuve hablando, sucede la siguiente incógnita o sucede el siguiente problema. Si yo ahora me vuelvo una persona compasiva y no empiezo a comprar ese sufrimiento ajeno, no empiezo a dramatizar con la otra persona que tuvo un problema, el problema los dos juntos, ¿no? Es decir, viene esta persona que me cuenta que el jefe lo despidió, que empieza a decir que el jefe es un HDP y entonces yo digo con él que es un HDP su jefe, ¿no? Si yo dejo de hacer eso y me vuelvo más compasivo, me vuelvo más neutro, sucede lo siguiente. Se nos empieza a despertar el miedo a volvernos una persona fría. Respira. Permítetelo sentir. Ahora en un momentito vamos a hacer una integración emocional sobre el miedo a volverse una persona fría. Porque muchas veces nosotros compramos esa atención de la otra persona nos cuenta un problema, nos cuenta una situación que vivió, como valga la redundancia el caso del jefe este que despidió a tu amigo o a tu amiga. Tu amigo te cuenta que su jefe lo despidió y si tú no compras ese sufrimiento con él, si tú no insultas con tu amigo a tu jefe, sientes que estás siendo una persona fría, desconsiderada, que no eres un buen amigo, una buena amiga, un buen marido, una buena mujer o lo que sea. Y tenemos que sacarnos esa idea de la cabeza. Como les decía recién, que dos personas estén sufriendo no reduce el dolor, solamente son dos personas sufriendo y tenemos que cambiar esa actitud. Muy bien, vamos a hacer la integración emocional y luego seguiremos hablando. Respira, permítete ir a tu interior, permítete tomar conciencia de ti. Permito inhalar, me permito exhalar. Me permito tomar conciencia de que este es un momento para mí y lo que tenga que hacer lo haré en otro momento. Este es un momento para conocerme, para descubrirme, para amarme. Eso es, estoy consciente de que estoy consciente. Respiro, habito, siento, observo. Eso es. Y ahora quiero que te permitas pensar en ese miedo a volverte una persona fría. En ese miedo a, si dejo de comprar el sufrimiento ajeno, si dejo de dramatizar con mi amigo, mi amiga o quien sea, el volverme frío. Permítete sentir ese miedo. Y simplemente te permites respirar ese miedo. Te permites habitar ese miedo. Te permites sentir y observar ese miedo. Consciente. Sin prisa, sin apuro, sin ser duro contigo mismo, contigo misma, recuerda, me rindo, dejo de luchar, elijo la paz. Me permito entenderme. Consciente.
Eso es. Y si sientes que es demasiado grande ese miedo, recuerda, no creo en el drama, mis emociones no me controlan. Y simplemente respiras y te permites permanecer ahí, por más desagradable que lo puedas sentir. Eso es. Consciente. Y ahora permítete sentir el rechazo que hay ahí. Esa parte de ti que dice, si dejo de comprar el sufrimiento ajeno, si dejo de apoyar, entre comillas, a mi amigo, insultando a la otra persona o estando de su lado, mi amigo me va a rechazar, la gente me va a rechazar, no me van a dar atención, no me van a amar y no van a estar de mi lado tampoco. Porque inconscientemente cuando nosotros hacemos eso, también queremos que cuando yo esté mal, mi amigo también me apoye, que mi amigo también insulte conmigo a otra persona, que esté de mi lado, que piense como yo. Consciente, consciente de ese rechazo. Ese rechazo a no quiero ser una persona fría, no lo quiero, lo rechazo. Eso es, respira profundo, suelta suave, lento y continúa sintiendo ese rechazo. Eso es. El rechazo de que la gente te mire raro, de que la gente piense que estás mal. El rechazo de ser el raro de la familia, de la sociedad, de que simplemente te señalen y te juzguen. Consciente. Eso es. Y ahora permítete sentir la culpa que hay ahí. La culpa por sentir que estás haciendo algo mal. Al comportarte de forma compasiva y no comprar ese dolor ajeno y no estar del lado de tu amigo, de tu mujer, de tu hijo o de quien sea. Consciente. Eso es, respiro culpa. Habito culpa. Siento culpa y lo observo. Eso es. Consciente. Permítete sentir el abandono también. De si voy a ser compasivo, compasiva, me voy a sentir solo, sola, porque todo el mundo compra el dolor ajeno, porque todo el mundo se apoyan los unos a los otros para insultar, para creer en el sufrimiento, en el drama. Me voy a sentir solo, sola, consciente de ese abandono.
Eso es. Respira profundo, suelta suave, lento y continúa sintiendo ese abandono. Eso es, sin prisa, permitiéndote tomarte tu tiempo. Consciente. Y ahora simplemente contempla la paz. Me rindo, dejo de luchar con no querer, con el tema de ser una persona fría. Que en realidad no vas a ser una persona fría. Me rindo, dejo de luchar. Me permito aceptar que voy a ser una persona compasiva. Shanti. Shanti. Paz. Elijo la paz y no la guerra. Elijo ser compasivo antes que dramático, antes que comprar el sufrimiento ajeno. Elijo la paz. Shanti. Shanti. Paz. Y te permites poner paz en esa situación, en ese miedo a ser una persona fría, y simplemente aceptar: voy a ser una persona más virtuosa, compasiva. Voy a caminar por ese camino para volverme un santo. Shanti. Shanti. Eso es. Y desde esa paz, permítete aplicar el perdón. Me permito entender esta situación. Me permito entender a esas personas que solamente quieren que les compre su sufrimiento, que solamente quieren que esté de su lado. Me lo voy a permitir entender. Anusha. Anusha. Me voy a permitir entender mi dolor y el dolor ajeno. Me voy a permitir escuchar a las demás personas, llámese amigo, pareja, familiar o quien sea, de una forma objetiva, de una forma justa, neutra y virtuosa. Anusha. Porque que dos personas sufran no significa que ese sufrimiento disminuya, solamente significa que dos personas están sufriendo. Anusha. Anusha. Consciente de que estás consciente.
Anusha. Porque yo soy responsable de mí y de mi dolor. Y la otra persona es responsable de su propio dolor. Si puedo ayudar, ayudo. Y si no puedo ayudar, no ayudo. Anusha. Porque si solamente ayudo a las demás personas y no me tengo en cuenta, no estoy siendo compasivo, compasiva conmigo mismo, conmigo misma. Anusha. 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 Eso es. Respira profundo y poco a poco ve regresando aquí. Vamos a hacer una respiración vocal. Inspiramos. Muy buen trabajo. Esta es una integración emocional que hemos hecho para disolver ese miedo a ser una persona fría y que simplemente podamos ser una persona compasiva, una persona virtuosa, una persona neutra, que simplemente no se pone ni del lado de la otra persona ni de tu propio lado, simplemente actúa, simplemente es compasiva. Entonces, ahora vamos a estar hablando de qué es la compasión. Quiero decir, ahora vamos a decir qué es la compasión. Primero dijimos qué es no la compasión, cuáles no son, corrijo, las actitudes no compasivas. Y ahora vamos a hablar un poco de qué es la compasión. Primero que nada, la compasión es la madre de todas las virtudes, porque es la virtud más elevada que hay. Es la virtud más difícil de desarrollar. La compasión es dejar de ver sufrimiento donde aparentemente lo hay. Cuando vemos una situación en la que sufrimos y creemos que estamos sufriendo, vemos otra persona que está sufriendo. Pero en el momento que lo vivimos lo vemos como sufrimiento. Pero cuando lo vamos sanando, lo vamos entendiendo, me rindo, dejo de luchar, luego elijo el perdón, elijo entender, es cuando puedo ver esa experiencia suceder y es cuando me puedo dar cuenta que simplemente es solo una experiencia más. Y ahí es cuando me doy cuenta dejar de ver sufrimiento donde aparentemente lo hay. Respira. Toma conciencia de ello. La compasión es tomar conciencia que lo que te sucedió no es bueno ni es malo, ni una cosa ni la otra. Simplemente es, ¿cómo se dice? Una experiencia más. Tan simple como eso. Entonces, esto lo lleva a lo siguiente. La actitud que tenemos que tener ante el sufrimiento. Porque muchas veces nos sucede algo que no nos gusta y estamos como cuando tenemos una araña acá encima, quítamela encima, quítamela encima, quítamela encima, quítamela encima. Y estamos como con esa actitud de querernos sacar una araña de encima, o vemos una cucaracha por ahí y es como, no, mátala, mátala, sácala acá, no la quiero ver. Y estamos como con esa actitud de quiero sacarme de encima el dolor, quiero no sentir el dolor. Y eso es lo que hace es que vuelva con más intensidad, eso es lo que hace que perdure, porque no lo estás entendiendo, no estás aplicando el paso del perdón.
solamente te lo quieres sacar de encima. Y repito un poco lo que decía antes, no se trata de decir, cómo estoy disfrutando de este sufrimiento, de qué bien que se siente. No se trata de eso, simplemente se trata de no forzarlo, no querer sacármelo de encima, pero tampoco de disfrutarlo, simplemente, en este momento estoy sufriendo, voy a ver la experiencia suceder, y me voy a permitir entenderlo. Me voy a permitir entenderlo el tiempo que sea y voy a dejar que con la terapia, con la meditación y con los procesos que haga, que se vaya en el tiempo que sea necesario. Sin forzarlo, pero tampoco sin quedarme con la experiencia, con esa experiencia negativa, porque muchas veces estamos como, no quiero aceptar lo que viví, no lo quiero aceptar y estás como estancado en ese dolor y no lo dejas ir, y no lo dejas ir, y no lo dejas ir, y entonces nunca lo terminas de sanar. Entonces, lo que tenemos que tener es permitirnos tener esa paz, permitirnos tener esa paciencia para poder sentir ese dolor, para poder sanarlo con una terapia eficiente, porque si tú dices, bueno, voy a esperar hasta que el dolor se me vaya, me voy a distraer, eso es no prestarle atención al dolor, eso es no entender tu dolor, y eso es lo que va a hacer que en algún momento vuelva con más fuerza. Te tienes que permitir un momento de decir, hoy a las 4 de la tarde o los días de semana a las 4 o a las 5 o a la hora que sea, me voy a permitir hacer mi terapia, o voy a ir al psicólogo, o voy a hacer una terapia alternativa, a la que sea, y me voy a permitir sanar mi dolor. Y luego, en algún otro momento del día, voy a reprimir ese dolor, lo voy a ignorar, porque tampoco puedo ser eficiente si todo el día estoy mal. Tu jefe puede tolerar que tú estés mal un tiempo, pero si estás 1 semana, 2 semanas, 3 semanas estando mal, con el corazón roto, que no haces nada bien en el trabajo porque no te puedes concentrar, tu jefe te va a decir, muchas gracias por tus servicios, y te vas de aquí. Entonces, tenemos que aprender a prestarle atención al dolor, a prestarle el tiempo necesario y luego simplemente reprimirlo y luego volver a prestarle atención y así sucesivamente, hasta que lo podamos sanar de forma completa o auténtica, completa, vamos a decirlo así, suena más natural, ¿no? Entonces, como decía, si no le damos el tiempo necesario a que la emoción sane, a que ese dolor se vaya no por su cuenta, porque no se va por su cuenta, pero digamos que se cocine por sí mismo mientras haces una terapia eficiente, entonces no se va a ir, va a permanecer ahí y simplemente se va a incrementar, se va a hacer más grande. Como cuando una persona le agarra un ataque de pánico por, no sé, me lo voy a inventar, por el miedo a las alturas. Quizás de chiquito esa persona tuvo una experiencia traumática con estar en un edificio alto y no le prestó atención. Dijo, lo dejo pasar, no pasa nada. Luego pasaron un par de años, tuvo otra experiencia, no pasa nada. Otra experiencia, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Hasta que llegó un momento que fue así de grande y entonces todo eso le explotó en la cara, como quien dice, y entonces la persona le agarraron ataques de pánico, porque funciona exactamente así. Los ataques de pánico suceden cuando tenemos... Corrijo, los ataques de pánico suceden cuando tenemos un montón de ansiedad acumulada por mucho tiempo. A veces tenemos una situación que nos causa estrés. Si esa situación que nos causa estrés no la resolvemos, se puede volver ansiedad y lo empezamos a sentir por el tiempo, es decir, mes tras mes, tras mes, tras mes. Y si eso no lo sanas, se termina volviendo ataques de pánico. Y es así como termina sucediendo. Entonces, para resumir un poco esta idea, no se trata de deshacerse del dolor, pero tampoco se trata de quitárselo encima.
Simplemente se trata de fluir. Como cuando tú vas al trabajo y no controlas qué tan rápido llegas o qué tan lento vas. Simplemente haces lo mejor que puedes, pero a veces querías llegar, no sé, a las 9 de la mañana, hubo mucho tránsito y llegaste media hora tarde y no lo pudiste controlar. O a veces, qué sé yo, pensaste que ibas a llegar más tarde y terminaste llegando más temprano. Porque primero hubo tráfico y después se liberó todo y llegaste más rápido. Fluir con la experiencia. Eso es lo más compasivo. Entonces, a veces la compasión puede ser un poco, ¿cuál es la palabra? Contradictoria, por así decirlo. A veces dar un abrazo es compasivo y a veces no. Y voy a tratar de dar 2 ejemplos para que se entienda lo que quiero decir. Supongamos que una persona viene y me dice, che, te quiero dar un abrazo. Y esa persona no tiene ningún tipo de necesidad. Esa persona está en paz, tranquila, no tiene ninguna intención oculta. No es que se quiere ganar mi amor y mi cariño para que yo le pague la plata, no. Simplemente me quiere dar un abrazo genuino, honesto, de forma auténtica, por así decirlo. Y entonces yo digo, ok, yo también me apetece darle el abrazo, nos abrazamos y eso es compasivo. Eso es compasivo porque a mí me apetece el abrazo, la otra persona le apetece el abrazo y estamos compartiendo ese amor. Pero ahora, también puede ser el compasivo el yo decir, ¿sabes qué? Esta persona viene, me quiere dar un abrazo, no tiene ninguna intención oculta, verdaderamente me lo quiere dar, pero yo no quiero dar un abrazo porque no estoy de humor, porque estoy enfadado, porque tengo un problema, lo que sea, y necesito tiempo para mí. No darle el abrazo a esa persona es compasivo para mí, porque me estoy respetando que en ese momento no quiero dar un abrazo y quiero tiempo para mí. Y luego en otro momento ya me daré el abrazo y no habrá problema. Ejemplo número 2. ¿Qué pasa si una persona viene a darme un abrazo porque dice que su novio, su novia lo dejó, tiene el corazón roto y tiene una necesidad de amor tan grande y un vacío tan grande que quiere llenar, que ahora entonces me quiere utilizar a mí para sentirse amado o amada? Entonces en ese caso lo más compasivo es decir, no te abrazo, no. Primero sé tu terapia, primero resolvé tu problema emocional y luego no tendré problema en abrazarte. ¿Por qué? Porque si no voy a estar alimentando esa necesidad de amor y lo que voy a estar haciendo es que le cueste más a la otra persona resolver su ruptura de corazón o lo que sea. Respira. Permítete tomar conciencia de ello. Como les decía, la compasión no es una fórmula matemática que 2 más 2 son 4, que cada vez que veo una situación de una persona quiere un abrazo, le voy a dar siempre un abrazo. No. A veces 2 más 2 es 4 y a veces 2 más 2 no es 4, ¿no? Aunque no tenga sentido, pero como para que se entienda esta metáfora. ¿Y cómo diferenciamos eso? Eso lo diferenciamos con la experiencia. La experiencia te va a decir cuándo sí, cuándo no. Cuándo conviene dar un abrazo, cuándo no. La propia experiencia te lo va a ir diciendo. Pero al principio puede ser confuso y nada, eso. Muy bien. Ahora vamos a hacer otra integración emocional. En esta ya vamos 2 integraciones emocionales. Y vamos a hacer una integración sobre cómo vemos la compasión. Así que simplemente respira, permítete ir a tu interior, permítete tomar conciencia de ti. Me permito estar en mí, me permito tomar conciencia de mí. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Estoy consciente de que estoy consciente.
Estoy consciente de que estoy consciente. Respiro, habito, siento, observo. Si no sabes lo que es respirar, habitar, sentir, observar, no te preocupes, simplemente déjate sentir. Eso es. Y ahora quiero que pienses en una situación que consideres mala. Una situación que digas esto que viví es malo, no debería de pasar. Una situación en la que quizás hayas sufrido mucho. Y en este momento no nos vamos a permitir integrar la situación en sí. Lo que nos vamos a permitir es integrar lo que juzga esa situación, lo que lo ve como algo malo. Porque eso que nos hace ver esa situación como algo malo es lo que nos hace que nos vayamos de la situación, que huyamos, que no le prestemos atención. Y eso lo que hace es que permanezcamos más tiempo en el dolor. Consciente. Y primero que nada, permítete sentir el orgullo que hay ahí. Esa parte de ti que dice, no me da la gana integrar esto, no quiero. Encuentra esa parte de ti que lucha con querer aceptar que esa situación que estás integrando es solo una experiencia más, ni buena ni mala. Encuentra ese orgullo de no lo quiero ver como algo neutro, no lo quiero ver como algo que simplemente sucedió. Encuentra esa parte. Respira profundo, suelta suave, lento y continúa sintiendo ese orgullo. Consciente. Eso es. Y ahora permítete observar el miedo que hay ahí. Si dejo de ver esto como algo malo, ¿qué pensarán las demás personas de mí? ¿Me juzgarán? ¿Me aceptarán? Consciente de ese miedo. Ese miedo a qué pensarán los demás de mí si veo esta situación como algo neutro, como algo que simplemente pasó, una experiencia más. ¿Qué pensarán los demás? Consciente, sin prisa, sin apuro, permitiéndote integrar ese miedo a su tiempo. No trates de deshacerte del miedo, pero tampoco te lo quites de encima rápido. Simplemente fluye. Integra de forma compasiva. Eso es. Respira profundo, suelta suave,
lento, y continúa sintiendo. Eso es. Permítete sentir la vergüenza que hay ahí. Esa parte de ti que no quiere que los demás sepan lo que estás integrando. Fulanito ya no ve esto como algo malo. Ya lo ve como algo neutro, como algo pasajero. Esa sensación de, bueno, está bien, lo voy a integrar yo, pero que los demás no se enteren. No quiero que me señalen, que me juzguen. Consciente de esa vergüenza. Eso es. Consciente de ti, consciente de esa situación que no la ves como algo neutro, como una experiencia más. Consciente de esa vergüenza. Eso es. Y ahora, permítete sentir el rechazo que hay ahí. Esa parte de ti que dice, no acepto esta situación, no quiero saber de esta situación, quiero sacármela encima lo más rápido posible. Como esa araña que se sube arriba tuyo y te la quiere sacar rápido. Como ese problema que tienes y quiero resolverlo lo más rápido posible. Consciente de ese rechazo. Ese rechazo que no te permite darte el tiempo suficiente para entender esa experiencia y sanarla, para no volver a repetirla. Eso es. Respira profundo, suelta suave, lento. Continúa sintiendo ese rechazo. Eso es. Permítete contemplar, es solo una experiencia más. No es ni buena ni mala, es solo una experiencia más. Piensa en esa situación que estás trabajando, es solo una experiencia más. Eso es. Es solo una experiencia más. Y ahora contempla, acepto esta experiencia. Karuna. Acepto lo que viví, acepto todas las experiencias que viví. Karuna, compasión. Y permítete tomar conciencia
de cómo cuando sufres por una experiencia te sales fuera de ti, te dejas de amar en ese momento. Contempla, acepto esta experiencia y elijo volver a amarme de nuevo. Elijo regresar de nuevo a mí. Karuna. 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 Eso es. Karuna. Compasión. Karuna. Eso es. Respira profundo y poco a poco ve regresando aquí. Esta es una integración emocional que hicimos sobre integrar esa parte que ve como malo esa experiencia que sucede. Una cosa es integrar cómo me siento con que me hayan despedido del trabajo. Integro esa experiencia y luego estoy en paz con esa experiencia. Pero ¿qué pasa si en el futuro te vuelven a despedir del trabajo? Vas a volver a sentirte mal porque te despidieron del trabajo, pero también se va a despertar ese juicio de está mal lo que viví, está mal que me hayan despedido del trabajo. Respira. Eso es lo que hicimos en esta ocasión, integrar el juicio que tenemos a esa experiencia, para que en el futuro si te despiden del trabajo no te va a gustar porque tampoco se trata de que te guste eso, pero vas a tener un sentimiento neutro de ok, me despidieron del trabajo, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo puedo conseguir trabajo? ¿Dónde puedo dejar currículum? ¿Dónde puedo dejar mi CBU o lo que sea para poder conseguir trabajo de nuevo? Y una de las cosas que le decía es que cuando sufrimos por una experiencia, cuando, por ejemplo, en este caso, una persona pierde su trabajo, en ese momento nos dejamos de amar, porque nos salimos fuera de nosotros, nos centramos en que me despidieron, ahora no tengo trabajo, ¿cómo voy a pagar el alquiler? ¿Cómo voy a pagar la luz, el gas, el agua o lo que sea? Y entonces estamos enfocados en eso y nos salimos de nosotros, nos vamos como hacia el exterior. Y eso hace que nos cueste aún más resolver el problema, porque estamos todo el tiempo afuera pensando en soluciones del problema, pero no estamos pensando en resolver nuestro problema emocional. No estamos pensando en si resuelvo mi problema emocional va a ser mucho más fácil que resuelva el problema en el exterior. ¿Por qué? Porque si resuelvo mi problema emocional voy a tener la mente más clara, más limpia, más despejada. Cuando voy a poder pensar en soluciones más prácticas para poder conseguir un trabajo en este caso. Y cuando vaya a la entrevista de trabajo no voy a ir nervioso y estresado porque necesito un trabajo, porque tengo que pagar la luz, el agua y el gas, sino que simplemente voy a estar en paz. Y la persona que me atiende, el empleador, me va a ver y me va a decir, ok, esta persona está tranquila, relajada, no es una persona caótica, por así decirlo, es funcional. La contrato. Y funciona de esa forma. Muy bien. Ahora voy a explicar la palabra que hemos utilizado. Hemos utilizado la palabra karuna. Karuna significa compasión. Kar significa causar una acción en la naturaleza, en donde estamos nosotros. La U significa experimentar, sentir. Y luego na significa lo que está ahí presente. Entonces, karuna significa sentir la experiencia que estás viviendo y tomar conciencia de ella. Compasión. Eso es.
Y muy bien, y antes de terminar, vamos a hacer como siempre la iniciación y vamos a utilizar la palabra karuna. Vamos a hacer más o menos un mala. Y si no tienes mala, no te preocupes, simplemente cuando yo diga terminaremos y terminaremos con la iniciación. Respira, ve a tu interior una vez más, la tercera es la vencida. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Eso es. Y antes de comenzar, permítete contemplar lo que es la compasión. Ese dejar de ver sufrimiento donde aparentemente lo hay. Ese dejar de comprar el sufrimiento ajeno. Ese dejar de ver a la compasión como lástima o pena. Y teniendo en cuenta lo que es esa compasión, lo que es esa virtud, comenzamos. Karuna, 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 karuna,
karuna, karuna, karuna, karuna, karuna, karuna, karuna, karuna, karuna. Respira, toma conciencia de ti. Eso es. Respira profundo y regresa aquí. Muy bien, esto ha sido la clase de la compasión. Espero que les haya gustado. Si sienten que les puede faltar hacer alguna integración como el miedo a ser una persona fría, que en realidad no es que nos vayamos a volver fríos, sino que yo le digo el miedo a ser una persona fría porque despierta ese miedo, pero en realidad nos vamos a hacer una persona objetiva, una persona que no compra ese dolor, pero que tampoco se vuelve fría, el punto medio. Si sientes que puede estar ese miedo a ser una persona, vamos a decirle, compasiva, justa y demás, puedes volver a repetir esa integración y puedes volver a repetir la otra integración cuando juzgamos una experiencia y no nos permitimos sentir esa experiencia. Así que esto ha sido todo. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.